Entonces vamos a empezar con la hermana Pilar, que nos va a compartir una palabra. Amén. Buenas noches. Bueno, antes de hablarles acerca del tema que Dios me ha dado el privilegio de compartirles en esta noche, quiero comentarles que para poder estar acá al frente de ustedes y poder hablar de lo que les voy a hablar, mi corazón tuvo que ser ministrado. Cuando a mí me dieron el tema que se trata acerca de la soberbia, yo dije, bueno, me pareció como que hice un esquema mental en lo que yo debería venirles a hablar a ustedes, pero las cosas con Dios no funcionan así. Entonces, realmente cuando el Señor me llevó a profundizar acerca de esta palabra, empezar a estudiar la palabra, mi corazón empezó a ser ministrado, y de verdad que para poder estar acá tuvo que haber un momento de intimidad con Dios, reconocer quién soy delante de Dios, reconocer lo que estoy haciendo y pedir un perdón. Yo oro para que esta palabra, así como hizo en mi vida, haga en la vida de ustedes. Bueno, entonces empecemos primero, pues antes de meternos en la palabra de Dios, ¿qué entienden ustedes por soberbia? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué entiendes por soberbia? Yo quiero más. No quieres a Dios. ¿Qué le dices? ¿Cuál es el acrónimo de la soberbia? Entonces, humildad. Entonces, ¿qué es la soberbia? Entonces, dice que la soberbia es un deseo y una pretensión de superioridad. ¿Y qué es ese deseo? Entonces, en nuestro diccionario dice, sentimiento intenso que tiene una persona por conseguir algo. Entonces vuelvo al concepto de soberbia. ¿Qué es la soberbia? Es un deseo y una pretensión de superioridad, pero este deseo y esa pretensión va unido con un rechazo de sometimiento a las cosas de Dios. La soberbia, yo inicialmente, cuando me dieron el tema, pensé que era solamente eso. Cuando Dios me permitió y me empezó a dar versículos, vi que la soberbia tiene dos caras. Una es esa intención de ser superior a los demás. Y otro concepto de soberbia es un menosprecio, es un resentimiento, es una condenación, porque nos sentimos pecadores por Dios y apartados de Dios. Entonces, les voy a presentar quién tiene la Biblia en lenguaje actual para que me colabore yo. Entonces me haces un favor, tú me colaboras con Lucas 18:9, yo te digo cuando ¿qué otra persona habla de sola mano? Manuel Santiago 4:16. Richie, Daniel 5:20. Y Rocío, segunda de Samuel 12. Ahora vamos con qué es la humildad. La humildad es una actitud que lleva a un reconocimiento bajo la condición de que soy una criatura de Dios y de que dependo totalmente de Él. Como, bueno, al final todo eso que les voy a hablar tiene su soporte bíblico, yo les doy al final todos los pasajes
Voy a ir en lo que, para no perder el todo. ¿Cómo identifico que soy una persona soberbia? Cuando hay una autosuficiencia y una autoexaltación. Y eso me lleva a mirar cómo estoy orando y cómo es mi relación con Dios. Cuando yo me meto a orar en ley o cómo yo me meto a orar en gracia. Y eso lo aprendí porque hace poco viví algo como fuerte en mi vida, pero le doy gracias a Dios porque todo proceso que uno vive es para sacarlo de una condición. Entonces, me di cuenta que cuando estaba delante de él en intimidad, lo único que yo le decía, pero yo hago, pero porque yo no veo, pero tú hablas, pero tú no sé qué, pero, o sea, eso es soberbia. Entonces, leamos Lucas 18:9, por favor. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que yo gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero el fariseo no. Porque los demás se creen más importantes que los demás, si son menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Pastor Gustavo, de verdad lo que hemos visto hasta ahorita, que de usted me enseñó. Que los dos entraron con dos posiciones diferentes frente a Dios. Y eso hizo que cada uno se acercase o no se acercase o alcanzase lo que necesitaba delante de Dios. Me gusta este tema, porque es importante para todos nosotros, porque hasta que eso no se trabaje siempre va a haber un desequilibrio y no va a haber un equilibrio en Dios respecto a lo que Dios está hablando. Santiago 4:16. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Bueno, ahora la noche que me dieron el tema, yo le oré mucho a Dios y yo le decía: Padre, dame un ejemplo, porque no sé cómo voy a llevar esta palabra. Él me mostraba que aquí está la persona soberbia, y aquí está Dios. Somos uno solo con Dios, cuando nos hemos despojado de toda soberbia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando uno entra a una posición de orgullo, de soberbia, se va encerrando uno, pero no se encierra en lo que Dios ha puesto en la vida de uno, sino se encierra en lo que uno mismo se ha encargado de poner sobre la vida de uno. Entonces, ¿cómo se identifica y cuáles son las consecuencias que tiene una persona que es soberbia? Primero, que se encierra. El pecado ciega. Hay un enseñoreamiento sobre la vida de uno que no es precisamente de Dios. Hay contienda, hay necedad, hay destrucción, hay fracaso,
hay una identidad que empieza a ser puesta sobre la vida de uno que no es tampoco la de Dios. Hay un versículo, ahorita no lo recuerdo, que habla del escarnecedor. Y yo estuve mirando sobre lo que significa el escarnecedor, y el escarnecedor es una persona soberbia. Y lo que les decía, el pecado ciego. ¿Cuáles son las bendiciones que tiene uno cuando se ha despojado de todo lo que es el orgullo y la soberbia? Entonces, ¿qué hace Dios con las personas que son humildes? Donde hay mansedumbre. Entonces, Dios afirma, Dios sustenta, hay una relación con Dios, Él derrama una sabiduría, una gracia, y hay una protección por parte de Él. Esas son las bendiciones que se obtienen. ¿Y qué hace Dios con una persona que es soberbia? Y estas son las consecuencias. Pero ¿qué hace Dios con el soberbio? Él dice que lo avergüenza, lo abate. Entonces yo buscaba que era abatir. Entonces dice que abatir es tirar o hacer caer al suelo a una persona que está de pie en un lugar muy alto, y lo resiste o se opone. Daniel 5:20. El rey Nabucodonosor se sentía tan importante y poderoso que empezó a tratar mal a la gente. Por eso Dios le quitó el reino. ¿Puedes hacer un resumen pequeñito de lo que sucedió con Nabucodonosor? Era un hombre que Dios había llamado para hacer una obra, y la obra era de Dios, pero él se sintió más importante que Dios por la obra que estaba haciendo. ¿Qué descuidó? Descuidó lo que Dios quería con él y no supo poner límite por lo que él estaba pensando. Era más lo que él pensaba acerca de sí, como nos dice Pilar, en la soberbia, en querer yo manejar las cosas, que en ningún momento este hombre entendió qué era lo que Dios quería con él. Más adelante Dios dice que por eso que pasó con él, el hombre empezó a hacer todas las cosas que hacen los animales: tirarse al piso, babearse, hacer lo que la naturaleza de la carne hace con alguien que no está buscando a Dios. Está expuesto a deseos, a pasiones y a pensamientos, pero no conforme a lo que Dios quiere. Y fue un tiempo que Dios le permitió pasar ese proceso para que él pudiera reconocer que existe un Dios. Cuando él reconoció que existe un Dios y que era el Dios de Daniel, que es nuestro Dios, en ese momento Dios, todo lo que había pasado con él, le fue quitado. O sea, todo el disvarío, lo que dice la falsa identidad, el pecado, la contienda, todas esas cosas que son propias de la carne, de una naturaleza que no ha ido a Cristo, de una naturaleza que no está con Dios. Bueno, pero como Dios es un Dios de misericordia, entonces no nos quedamos más solos. Él da una solución. Entonces, ¿cómo podemos vencer esa área o esas áreas que afectan nuestra relación con Dios? Entonces, para poder reconocer quiénes somos en realidad de verdad, qué hay en nuestro corazón, Dios nos lleva a procesos o a situaciones o nos enfrenta a personas que a veces uno en su ignorancia ya califica como que es el enemigo que nos está atacando, que son ataques, bueno, y uno no ve que a través de esas personas o a través de esos procesos es que Dios nos lleva a uno a mirar qué hay en el corazón de uno. Entonces, cuando yo reconozco delante de Dios quién soy yo, qué es lo que me está estorbando, y de verdad entrego esa área de mi vida, Él trae esa sanidad y Él me da un corazón conforme al de Él. Hay una parte de todo lo que yo leía donde decía que el pecado ciega, y eso está en 2 Samuel 12. Entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David su mensaje. En cierta ciudad había 2 hombres,
Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería este hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de este hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico le invitó a comer, pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán: ¿pero cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita y además merece la muerte. Entonces Natán le dijo: pues tú, David, eres ese hombre, y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo, yo te cuidé para que Saúl no te matara, hasta te di su palacio y sus mujeres, y aún te habría dado mucho más si tú así lo hubieras querido. Por lo que te burlaste de mí, que yo soy tu Dios. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú, y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora, por haberte burlado de mí y por haber quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a sus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. David le dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó: por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir, pero por haberte burlado de él no morirás el hijo que tuviste con el Señor. Entonces, ya para finalizar, o sea, lo que veíamos en la historia de David es que pues, hubo un reconocimiento, sí, o sea, de algo que él había hecho, pues obviamente con una consecuencia, pero o sea, lo importante es que pues oro para que esta palabra llegue a sus vidas, oro para que no es una fórmula bíblica, pero pues todo esto es para confrontarnos, para sacarnos de una condición, y lo más importante es que debe haber un reconocimiento de lo que estamos haciendo con Dios, una humillación, un arrepentimiento, y Él trae la sanidad. Gracias, Pilar. Dios nos habló. No le voy a decir que levante la mano a quien les habló, no se preocupe, pero Dios nos habló. Dios nos habló. Y ese es un tema importante para la introducción del tema que vamos a ver hoy. Y se trata de la obediencia. Es el tema de hoy. Número 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Él no miente y no se arrepiente. Y no se puede arrepentir porque la naturaleza de Él no es de arrepentimiento, no peca, no tiene que arrepentirse. Ese estado es para nosotros los hombres. ¿Sí? Si Dios lo dice, es así. Y si Dios lo promete, lo cumple. ¿Cierto? Si Dios lo dice, es así. ¿Y quién va a discutir con Dios? Si Dios lo promete, lo cumple. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando Dios a nosotros nos da una palabra, nosotros tenemos que escucharla, saber escuchar la palabra que Dios nos da. ¿Sí? Tenemos que saber escuchar. Y esta iglesia, que es una iglesia de profetas, ¿sí? Donde escuchamos la voz de Dios y Dios nos habla, nosotros escuchamos y nosotros hablamos lo que Él nos dice que tenemos que hablar, ¿sí? Y Él sabe todo lo que nos pasa a nosotros, sabe en qué condición estamos, por qué vinimos a este lugar y qué es lo que nosotros estamos pensando frente a lo que estamos escuchando y a lo que estamos viendo, ¿sí? Eso solamente lo sabe Dios. Entonces, Dios cuando da una palabra y se la da a una persona que está cubierta por un manto profético, y eso es importante que nosotros lo sepamos, lo repasemos, lo meditemos, nos apropiemos, porque eso es lo que nosotros vamos a hacer.
es lo que nosotros vamos a ejercer. Cuando tiene manto profético, le colocan el manto y Dios empieza a dar una palabra y la persona profetiza. ¿Sí? Todos en algún momento profetizamos. ¿Sí? Cuando tenemos el don profético, es un don que nos da el Espíritu Santo y nosotros hablamos palabra profética y eso empieza a crecer de acuerdo a la fe que nosotros vamos desarrollando cuando damos la palabra. Si nosotros tenemos fe, entonces lo ejercemos. Si tenemos más fe, pues lo ejercemos mayormente. ¿Sí? Eso depende de la fe. Y el profeta, el ministerio profético, que es el que tiene la revelación de la palabra, lo que no tiene ni el manto profético, ni lo tiene el don profético, sino es el profeta. El ministerio profético es el que tiene la revelación de la palabra. Por eso es que cuando el profeta habla, las personas dicen, pero ¿cómo hace para saber eso de mi vida? ¿Cómo? A veces decimos, pero ¿de qué está hablando este señor si yo no le entiendo nada de lo que dice? De dónde saca que ve, que se mueve, que se le quitó, que se le acomodó, de dónde lo ve, ¿sí? Y todo eso es palabra, pero solamente al profeta le es dado la revelación. ¿Para qué es dada esa revelación? Para colocar un fundamento en la iglesia, ¿cierto? Que nos lleve a restablecer una comunión con Dios y a madurar. Por eso es que el profeta habla tanto de madurez. ¿Sí? Porque mientras nosotros no tengamos madurez, ¿cómo vamos a entender los secretos de Dios? Si cuando nos están hablando lo de Dios somos tan inmaduros que estamos, ¿qué tal? De quién sabe que está, de dónde sacará. No, yo no creo eso de la inmadurez que nosotros tenemos. Porque la madurez se adquiere es con la relación. Y eso es lo que vamos a ver. En la relación y en la intimidad con Dios. No todas las personas confunden que cuando hay un manto profético o un don profético y son tomados y hablan de parte de Dios y se asombran porque están hablando de parte de Dios y hay cosas que se cumplen, piensan que son profetas y como no es todo el tiempo que ese manto profético está y ese don profético está en ejercicio porque es interrumpido por la falta de fe, entonces a veces dan una palabra que no viene de parte de Dios y esa es la confusión que hay en la iglesia. A mí me dijo que era una palabra y eso no se cumplió y mire lo que me sucedió, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros como iglesia debemos tener cuidado, qué es lo que nosotros tenemos y en qué momentos está en funcionamiento, porque el profeta es 100%, el don profético no es todo el tiempo y el manto profético siempre es cuando hay una cobertura de profeta. Lo importante de la obediencia es reconocer quién nos está dando la orden para que nosotros lo hagamos y que cuando Dios nos da una palabra profética se cumpla. ¿Sí? Es importante la introducción de la... Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Bueno, y ustedes vayan anotando para que ustedes complementen lo que va. Cuando Dios da una palabra profética, ¿cierto? Se cumple. Pero la mente que nosotros tenemos y los pensamientos muchas veces están esperando algo diferente a lo que Dios habla. Y la palabra de Dios se cumple. Y para que se cumpla, Él tiene que ordenar todo para que se dé. Porque es que, como dijimos en un comienzo, Dios no miente, ni se arrepiente de lo que Él habla. Entonces Él no va a esperar a que nosotros tomemos la decisión que ya tomamos desde un comienzo y desde ahí Él se agarró para cumplir la palabra, porque Él tiene que ordenar todo para cumplir esa palabra que Él dio. Él dijo, envío la palabra, se tiene que cumplir. Y está esperando que regrese esa palabra cumplida para volver a enviar la otra palabra. Entonces Él tiene que ordenar, ¿sí? Esa palabra se cumple. Entonces uno cree que Dios le da una palabra y le dice, yo te voy a bendecir y yo voy a hacer y yo voy a quitar, y uno se pone feliz cuando recibe la palabra de parte de Dios. Y después uno cree que se puede mover como uno quiere, haciendo las mismas cosas, hablando de la misma manera, pensando de la misma manera, y que no va a pasar nada. Eso no sucede. Cuando las personas vienen a una iglesia donde hay palabra profética,
Dios habla. Y nosotros lo escuchemos o no lo escuchemos, lo creamos o no lo creamos, lo entendamos o no lo entendamos, la palabra se cumple. Se cumple la palabra, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Se cumple. ¿Sí? ¿Qué es la obediencia? Mire que esto es clave. La obediencia para el proceso, para la vida cristiana es clave. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? ¿Qué más es la obediencia? Escuchar la voz de Dios y hacer. Escuchar la voz de Dios. ¿Qué más es la obediencia? Obediencia es escuchar. Es escuchar. ¿Sí? Es escuchar. Y literalmente es prestar atención a lo que se está hablando. Entonces, ¿cuántos en esta noche estamos prestando atención? Si yo no escucho, ¿qué voy a hacer si yo no entiendo lo que me están diciendo? Para eso yo tengo que escuchar la instrucción que me dan para yo poderla ejecutar. Si no, yo no lo voy a poder hacer, porque no lo entiendo, no lo estoy captando. ¿Sí? Algunas personas creen que obedecer es asistir a la iglesia. ¿Sí? Entonces dicen, vamos a ir los viernes a la iglesia y nos congregamos allá. Y pertenecemos a una iglesia. Algunas personas creen que obedecer es contribuir con algo económico o con una campaña. ¿Sí? Entonces uno ve que ahí conoce que hay personas que están en el mundo y dan ofrendas a las iglesias. ¿Sí? Y ellos creen que están obedeciendo y que están cumpliendo algo de lo que Dios está pidiendo. ¿Sí? Pero la palabra de Dios dice en 1 Samuel 15:22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es tanto que Dios no quiere sacrificios que a veces para las personas es un sacrificio estar en la iglesia, o es un sacrificio aguantarse un culto, o es un sacrificio diezmar, o es un sacrificio servir, ¿sí? Para algunas personas. Y Dios no quiere eso. Entonces, la muestra de que nosotros no estamos obedeciendo es que esté sucediendo eso. ¿Sí? Cuando eso pasa, Dios a través de la palabra nos da muchas alertas. ¿Sí? Cuando yo me siento obligado a hacer algo en la iglesia, o me siento obligado a asistir, o me siento... algo está pasando con lo que yo estoy escuchando. Porque la palabra sí dice, no dejen de congregarse, pero cuando yo me congrego en la iglesia y lo siento como un sacrificio, como una obligación, o sea, yo no escuché bien eso, yo lo estoy haciendo, pero algo pasó entre lo que yo escuché y lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Porque se convirtió en un sacrificio. Y eso no puede ser. ¿Sí? Y así es todo lo que Dios nos habla. Si Dios nos da una palabra, nosotros la entendemos en la Biblia, la leemos y Dios dice, yo tengo que no murmurar. Bueno, Señor, yo tengo que no murmurar. Pero cuando yo lo voy a hacer y yo, no, es que es una lucha y es que como que murmuro dos cosas, pero la tercera no, porque hay que cumplir, algo está pasando en lo que yo estoy escuchando. O sea que yo no estoy obedeciendo porque no estoy escuchando, ¿sí? Yo no estoy obedeciendo cuando estoy en la acción porque yo no estoy escuchando la instrucción que Dios me dio. ¿Sí? Y eso no lo quiere Dios. Porque mire lo que produce la desobediencia. Porque esa obediencia mal escuchada, mal aplicada, es desobediencia. Y la desobediencia dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿a quién estamos hablándole si Él no está oyendo porque nosotros no estamos escuchando? No estamos obedeciendo. Sí, entonces eso se convierte en una cadena. Y después nosotros decimos, pero Señor, ¿por qué mi vida está así? ¿Qué es lo que pasa, Señor? Si yo te busco, yo oro, yo voy a la iglesia, yo hago tantas cosas, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando si la palabra dice otra cosa diferente a lo que puede estar pasando en mi vida? Entonces, eso es lo que yo tengo que reflexionar.
la palabra de este tiempo. Dice, nosotros debemos recordar, ¿cierto?, que cuando hemos leído la palabra y cuando nosotros nos han hablado de la palabra y cuando hemos asistido a alguna clase de historia sobre la palabra, que el pueblo de Israel, antes de entrar a conquistar la tierra prometida, Moisés les empezó a recordar la palabra de Dios. Les dijo, acuérdense que yo los saqué a ustedes de Egipto y ustedes pasaron por el desierto y miren lo que hicieron en el desierto, lo que Dios hizo, las bendiciones que les dio, la ley, miren lo que Dios hizo. Les empezó a recordar todo el tiempo y nosotros llevamos un tiempo de estar recordando lo que Dios ha hecho y lo que Dios dice y lo que Dios va a hacer. Y les dijo en Deuteronomio 28, 1 al 6, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Sí? Mire que es una condición, estamos hablando de la obediencia. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, y bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito será tu entrada, bendito tu salir, bendito será todo, si nosotros obedecemos la voz de Dios. Pero si nosotros no la escuchamos, ¿cómo la vamos a obedecer? Dios está dando una palabra hoy. ¿Cuántos la están escuchando? Vamos a saber si de verdad la estamos escuchando. ¿Sí? Vamos a ver. Samuel escuchó la voz de Dios al tercer intento, ¿cierto? Pero antes de escuchar la voz de Dios, tuvo que recibir una instrucción de parte de Elí. Porque él escuchó, Samuel, Samuel, y él, Elí, Samuel, Samuel, Elí, y él le dijo, no, quédate ahí, cuando la escuche dile, Señor, porque Él es el que te está hablando. Y ustedes están recibiendo una instrucción en esta noche para escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Él escuchó la voz de Dios. Hay otra escritura en Gedeón que también tuvo una revelación física de Dios, pero él escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció. ¿Sí? Entonces se decía, bueno, si tú eres Dios, entonces, si tú eres Dios, por favor, que pase esto. ¿Sí? Y no lo pidió una, ni dos, sino 3 veces. Y Dios lo hizo. ¿Será que si nosotros queremos escuchar la voz de Dios y de verdad saber qué es la voz de Dios, Él no nos va a repetir las veces que nosotros queramos cuando realmente en nuestro corazón hay una intención de escuchar la voz de Dios? Entonces a mí no me pueden venir con el cuentico, pastora, pero es que yo no escucho la voz de Dios. Dios dice, acabamos de leerlo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si yo quiero escuchar la voz de Dios, yo escucho la voz de Dios. Así de sencillo. Si yo no escucho la voz de Dios es porque yo no quiero escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios está para todo el que quiera, para todo el que quiere escuchar la voz de Dios. Nosotros tenemos una ventaja que no tenían Samuel ni Gedeón. Y es que nosotros tenemos la palabra revelada, el Espíritu Santo. O sea, no podemos decir que qué dificultad para nosotros poderla escuchar. Porque nosotros, si ellos lo escucharon, nosotros tenemos mayormente para poderla escuchar. ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando Dios habla, ¿cómo sabemos que de verdad es Él el que habla y no es otra persona que está hablando? ¿Cómo nosotros reconocemos que es Dios el que está hablando? ¿Cómo reconocen ustedes? A ver, denme una pista. ¿Cómo reconocemos que es la voz de Dios cuando Él nos ha hablado? Porque aquí a todos Dios nos ha hablado. A todos Dios nos ha hablado. No podemos decir que Dios no nos habla. A todos nos ha hablado Dios.
Porque Dios no miente. Así de sencillo. Porque Dios no miente. Entonces, ¿cómo sabemos que es la voz de Dios? Profetas. Imagínense, está la voz de Dios, ¿sí? Está la voz de nosotros, que es la que más grita, porque Dios habla y nosotros gritamos, porque siempre nos queremos salir con la de nosotros, ¿sí? Nosotros queremos salir, Señor, dime, Señor, lo hago, no lo hago, lo dejo, no lo dejo, Señor, lo compro, no lo compro. Y yo ya quiero no dejarlo, quiero comprarlo y quiero hacerlo, punto. Entonces la voz mía me dice, cómprelo, cómprelo, no lo deje, hágalo, hágalo. Y Dios está diciendo, no lo hagas, no lo compres. Y nosotros escuchamos los gritos de la voz, la presión del mundo que nos dice, pero usted es que es bobo, no se puede quedar atrás. ¿Qué le pasa? La presión del mundo que todo el tiempo nos está ofreciendo cosas frente a lo que Dios nos dice, ¿sí? Y fuera de eso, la voz del enemigo, que llevábamos cuánto tiempo antes de empezar las cosas de Dios escuchando lo que el enemigo nos decía. Entonces mire que nosotros tenemos dos luchas, y la mayor es la de Dios, porque casi nunca queremos obedecer. Queremos es más hacer lo que nosotros queramos. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Enteramente preparado. O sea que si nosotros leemos la palabra, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, vamos a estar preparados para todo lo que nosotros hagamos. Para todo lo que nosotros hagamos, vamos a estar preparados. Si nosotros realmente escuchamos la voz de Dios. La voz de Dios. ¿Sí? Y segundo, la palabra dice en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? Miren la importancia de lo que dice la obediencia. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros fuimos creados para eso. Nosotros fuimos creados para escuchar la voz de Dios y para hacer lo que Él nos manda, porque son mandamientos. No lo que Él nos pide si queremos, no lo que debemos hacer, porque nos manda, son mandamientos, es un mandato de parte de Dios. Para eso fuimos creados. Cuando nosotros realmente queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos una intención. Y esa es la clave en el corazón de todo cristiano, la intención. Cuando nosotros no tenemos la intención de hacer las cosas, mire, puede pararse aquí el ángel, puede ser la presencia más tenaz del Espíritu Santo. Podemos escuchar la voz de Dios y decir si esa es la voz de Dios. Y si nosotros no tenemos la intención de hacerlo, no lo hacemos. Miren, no hay nada que nos mueva. No hay nada que nos mueva. Ni los milagros, ni las señales, ni los prodigios, ni la Semana Santa donde nos damos todos los golpes de pecho que nosotros queramos. No hay nada que a nosotros nos mueva si nosotros no tenemos la intención de hacerlo de Dios. El Salmo 37, 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. No hay situación que nosotros pasemos, por difícil que sea, que caigamos tan hondo, que nos quedemos ahí. Porque si nosotros estamos sostenidos de la mano de Dios, pues nunca nos vamos a perder. Porque por más que nos caigamos
y así quedemos acostados, estamos sostenidos de la mano de Él y Él nos va a levantar, ¿sí? Entonces cuando uno lee la palabra y uno se apropia y uno dice, Señor, pero sí, claro, o sea, en lo humano, si yo me caigo o no me he caído, o he visto que alguien se caiga, y si está sostenido de la mano, eso amortigua, ¿sí? Exacto, y si se agarra bien de la mano, vuelve y lo levanta, ¿sí? Así es que nos tiene Dios. El escuchar la voz de Dios se da a través de un proceso, ¿sí? En el que aprendemos a discernir la voz de Dios con humildad. No podemos torcer el brazo a Dios para obligarlo a que Él nos hable, porque es que mire, eso es de mucho cuidado. Yo veo, y seguramente a algunos les pasa como profetas, que Dios empieza a dar la palabra y la gente se acerca al profeta así, como que dígame, hábleme, y quieren por todos los lados torcer el brazo al profeta para que les diga su pasado, su presente y su futuro. ¿Sí? Y no se están dando cuenta que cuando el profeta da la palabra, se cumple, porque Dios cuando envía su palabra hace y después la recupera. Eso no se quedó ahí y me olvidé de la palabra no, Él está con la palabra y dice, se cumple, se forma la palabra, se hace y vuelve a Él. Entonces eso no es un juego, ¿sí? Eso no es un juego, porque es que estén ustedes preparados o no, la palabra se cumple, ¿sí? Entonces, y si no estamos preparados, eso es duro, eso es doloroso. Eso es doloroso. Cuando estamos preparados hay aflicción, pero no es tan doloroso, ¿sí? Porque es que la palabra de Dios produce una transformación de vida, ¿sí? Entonces cuando Él envía la palabra hay una transformación, así de sencillo. Les hablaba al comienzo que la palabra de Dios, del profeta, produce una maduración, ¿sí? Y la maduración no se da porque tú lleves 20 años en el Evangelio. Eso no lo da la maduración. La maduración tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con Dios. Usualmente nosotros, aunque digamos que queremos cambios en nuestra vida, no queremos cambio. Es que esa es como la mayor mentira del cristiano, ¿sí? El cristiano dice, llora, el cristiano se flagela, el cristiano se bota al piso, se arrodilla y dice, Señor, si tú me dijeras, yo haría, Señor, si tú me llamaras, yo iría, Señor, si tú me hablaras, yo haría lo que tú me dices, si tú me pidieras, yo te entregaría, y lo que yo quiero es cambiar mi vida, Señor. Y lloramos puras lágrimas de cocodrilo. Pero la mayor mentira del cristiano es esa, porque es que cuando uno no tiene la intención de obedecer, no quiere cambiar, no quiere cambios en su vida. Y la mayor mentira es decir que uno los quiere, porque es que cuando Dios está hablando la palabra, uno sabe que es así. Cuando Dios habla la palabra, uno dice, yo sé que es así, pero también uno sabe que si yo lo hago, cambio. O sea, eso es algo que el Espíritu Santo muestra y revela, ¿sí? Pero entonces la persona, porque el Espíritu siempre hace su papel, porque el Espíritu sí obedece, ¿sí? Él escucha la voz de Dios y Él hace el papel. Entonces siempre nos va a redarguir, siempre nos va a mostrar, siempre nos va a hablar, siempre nos va a tocar, siempre lo hace. Entonces la mayor mentira del cristiano es decir, Señor, si tú me dices, yo lo haría. Señor, dile al profeta que me diga qué es mi debilidad, qué es lo que a mí me está pasando.
Y yo es que soy a torcerle el brazo al profeta para que me diga cuál es mi debilidad y cuál es mi pecado, porque tan fácil, pero si usted lo sabe, usted sabe, profeta, qué es lo que me está pasando a mí, usted sabe cuál es mi problema, ¿por qué no me lo dice? Y seguro que si usted me lo dice, yo cambio. Mentiroso, eso no es cierto. Eso no es cierto, porque si fuera así, Dios ya hace tiempo lo hubiera dicho. No tendríamos necesidad de torcerle el brazo al profeta para que lo dijera. ¿Sí? Lo que pasa es que la persona sabe, porque el Espíritu siempre hace su papel, y ha tocado que si Dios da una palabra y yo la escucho y yo obedezco, mi vida va a cambiar. Y yo no quiero que mi vida cambie. Ese es el juego que nosotros tenemos como cristianos en la iglesia. Yo no quiero que mi vida cambie. Entonces a mí el Señor me dice una palabra y yo me ofendo y me voy y hago lo que hago y yo sé lo que estoy haciendo. Y después entonces, como que la embarré lo que yo estoy haciendo. Y yo vuelvo, no, lo que pasa es que a mí me dijeron, pero entonces yo para qué, no. Y empiezo con una serie de justificaciones y de engaños, cuando yo sé primero que yo quería que él me dijera feo para yo irme, porque estoy hasta aquí, yo no quiero cambios. Entonces yo me voy y hago lo que hago y después vuelvo como si aquí no pasara nada, como si nosotros a Dios le pudiéramos ocultar, como si Dios no supiera todo lo que nosotros hacemos, pero como nosotros estamos en funciones del hombre y no de Dios, ¿cierto? Entonces es como si miráramos a ver si el profeta se dio cuenta que yo estoy haciendo, que yo no estoy haciendo, y dependiendo cómo él se mueve, yo me muevo. Y Dios, y ustedes son, miren, nosotros somos una iglesia de profetas, y cuando ustedes estén en lo mismo se van a dar cuenta que a Dios nada se le puede ocultar. Así de sencillo, pero que nosotros no estamos para eso, porque si no se diría. Pero si no se ha dicho, ¿por qué no se ha dicho? Pues porque Dios no lo ha puesto a decir, porque es que eso no es lo que cambia a las personas. ¿Quién dijo que eso era lo que cambiaba a las personas? Si nosotros obedeciéramos lo que Dios nos dice, mire lo que dice Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces ya nosotros no tendríamos ese problema de decir, Señor, pero ¿esto será de Dios o no será de Dios? Señor, es que yo quiero hacer lo tuyo, Señor, y yo no sé qué hacer. Señor, ¿será que si hago esto, será? Eso no lo tendríamos, porque el mismo Dios nos estaría guiando a nosotros para hacer lo que es de Él. Sí, entonces eso no es cierto. O sea, nosotros tenemos que dejar tanto engaño como cristianos. ¿Sí? De que yo, Señor, y yo me flagelo y lloro, pero es que no sé qué hacer, Señor. No sé si hacer esto o no hacerlo, dime tú. O sea, dejemos ese juego, dejemos ese engaño que nosotros tenemos como cristianos. Seamos honestos delante de Él, porque es que nosotros a Dios no lo podemos engañar. Si yo lo quiero hacer, lo hago, y si no lo quiero hacer, Señor, no lo sé hacer, no lo quiero hacer, me quedó grande, yo no sé si tú no me haces el empujón, yo no voy a poder hacer esto. ¿Sí? Seamos honestos y Él nos puede ayudar, pero Él esperando que nosotros seamos honestos para decirle lo que queremos y no podemos hacer y no podemos hacer. Si nosotros buscamos a Dios, ¿cierto? En oración, si nosotros buscamos al Señor en oración, vamos a terminar teniendo un discernimiento que nos va a permitir a nosotros pensar, hablar, actuar y sentir conforme a lo que Dios quiere. Porque Hebreos 8:10 dice, cuando nosotros de verdad obedezcamos lo que Dios nos dice, dice, por lo cual este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Miren, si nosotros sin obediencia, nosotros no podemos entrar a las cosas de Dios. Jugamos a la iglesia, ¿sí? Vamos a la iglesia, podemos saber toda la palabra que queramos, aprendiéndolas de memoria. Satanás también se la sabe de memoria y la recita mejor que nosotros. Así es, él se la sabe de memoria. No hay nadie quien le gane, no hay hombre que le gane, porque ese es el trabajo de él. Cuando uno tiene un trabajo y si quiere ser el menor, tiene que aprender a hacer el oficio que está ofreciendo lo mejor.
Y como ese es el trabajo de Satanás y es el oficio de Satanás, pues él no lo puede encorchar en ninguna palabra. Sí, pero la palabra, pero no. Lo que pasa es que Satanás no tiene revelación y por ahí es que nosotros lo corchamos todo el tiempo. ¿Sí? Porque él no entiende. Él repite como un loro, pero no entiende la palabra de Dios. Y nosotros sin revelación, pues somos igual que él, pero nos va a ganar, porque nosotros no queremos hacer nada bien, todo mediocremente. ¿Sí? Entonces, si nosotros entendemos la obediencia y escuchamos la palabra, es la manera que nosotros entramos a las cosas de Dios. Sin obediencia, mire, entendámoslo y tomemos una decisión. Nosotros sin obediencia no hemos entrado a las cosas de Dios, porque nosotros no hemos escuchado la voz de Dios. Nosotros lo que estamos haciendo, ¿a quién es que nosotros le estamos obedeciendo? Si nosotros no hemos escuchado la voz de Dios. Si hemos escuchado la voz de Dios, entonces digamos, gracias Señor, porque yo te he escuchado, yo sé quién es el que me está hablando, yo sé quién es el que me está guiando, y todo lo que yo estoy haciendo desde que me levanto hasta que me acuesto, hacia quién le estoy obedeciendo. Pero si yo no la he escuchado, yo voy a la iglesia porque me dijeron, yo leo la palabra porque alguien me dijo, porque yo tengo que calmar conciencia, porque qué tal que me muera y todo este cuento sea cierto. Yo voy yo diezmo porque bueno, démosle un poquito de la plata porque qué tal que eso hace y mañana me quede sin un peso. Todo lo hago porque me dijeron. ¿Sí? No porque yo he escuchado la voz de Dios que me diga obedece y hazlo de esta manera o de la otra, porque no sé cómo es que Él quiere que yo lo haga. Yo lo hago de acuerdo a lo que todos me han dicho. Y si yo no tengo la obediencia, yo no he empezado a escuchar lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, ¿yo qué es lo que estoy haciendo en las cosas de Dios? La lucha que nosotros tenemos los cristianos no es por esforzarnos por conocer de Dios, por entender su palabra y obedecerle. Estamos nosotros luchando es porque el yo gobierna nuestra vida. Yo puedo, yo quiero, yo tengo, yo soy el mejor, yo soy inteligente, yo voy a hacer, yo voy a lograr, esa es la lucha que nosotros tenemos. Cuando nosotros oramos y de verdad nos metemos con Dios y duramos día y noche, ayunamos para decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Siempre, Señor, yo no sé cómo hacerlo, Señor, yo no sé cómo tener, pero si tú dijiste que yo tenía, que yo iba, todo el tiempo es el yo. Y esa es la lucha que nosotros tenemos como cristianos. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar de pelear? Con nosotros mismos, porque con Dios no se puede pelear. Nosotros, o sea, el que tiene la sabiduría y la inteligencia, que Dios sabe que nosotros perdemos, nosotros con Dios no podemos pelear. Sí, o sea, eso es algo absurdo. Nosotros peleamos con nosotros mismos y ¿quién pierde? Yo. ¿Y quién gana? Yo. Sí, o sea, nosotros no, sí, peleamos con nosotros mismos. Porque si nosotros decimos, o escuchamos la voz de Dios, o escuchamos la voz del enemigo, o escuchamos nuestra voz. Pero escuchar es dado para lo de Dios. Al enemigo no lo escuchamos, porque si lo escucháramos, sabría que lo que nosotros escuchamos del enemigo produce muerte. Entonces tampoco escuchamos. ¿Sí? Eso no se llama escuchar. ¿Cómo se llama eso? ¿Sí me explico? Si nosotros escuchamos la voz de Dios, obedecemos y tenemos vida eterna. Si nosotros escuchamos, entre comillas, al enemigo, nosotros no estamos escuchando, porque si escucháramos sabríamos que lo que Él nos está hablando produce muerte. ¿Sí? Entonces, entonces definámonos. ¿Escuchamos a Dios o no estamos escuchando? Estamos sordos. La obediencia parcial no es obediencia. No nos engañemos. La obediencia parcial no existe en las cosas de Dios. O yo obedezco o no obedezco, o cumplo los 10 mandamientos o no. Entonces tenemos el ejemplo del joven rico, ¿sí? Que le dijo Dios, le dijo, Señor, ¿ustedes se lo imaginan? Maestro bueno, y eso se lanzó a los pies, te alabo, te exalto, gloria a Dios, te amo Señor, por ti daría mi vida. ¿Y qué le dijo?
cumple los mandamientos. Yo lo hago, Señor. Yo lo hago, Señor. Lo que tú me digas, Señor. Es una ceremonia y una vaina que nosotros tenemos con Dios como si Dios nosotros necesitamos. El pastor lo dice, salimos de la plaza de Abastos y venimos a te glorifico, Señor. Te exalto, Padre. Te alabo, Señor. O sea, unas cosas que Dios ya nos conoce, recién nos levantamos. Y entonces se acerca el joven rico, ¿cierto? Se acerca el joven rico y le dice, yo todo lo cumplo. Y le dijo, ¿sabe qué es lo que más me llama la atención, lo más bonito que me parece la palabra de Dios? Le dijo, con tanto amor. Y nosotros somos tan duros para dar la palabra de Dios, porque como nosotros no hemos pasado el proceso, es tan fácil ir al otro y decir, tienes que dejar, tienes que hacer, tienes que moverte, cuando nosotros no sabemos, porque como no hemos dejado, nosotros no hemos hecho, ¿qué nos importa como nosotros se lo digamos al otro? Cuando él le dijo lo que más le dolía. Dios le dio una palabra a este joven rico, pues si había podido cumplir los 9 y ese no era porque el más le costaba, más le dolía. Y le dijo, deja todo lo que tienes. Y él dice la palabra, se afligió. Pero no dice que no lo hizo. Esas son las interpretaciones de hombre. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos que cuando Él lo dice, es. Punto. Él le dio la palabra a este hombre y le dijo, deja todo lo que tienes, entrégalo a los pobres. Y esa palabra fue. Así de sencillo. Esa palabra fue. Porque Dios lo habló y Dios lo cumple. Y eso nosotros lo sabemos cuando lo vivimos. Cuando nosotros lo vivimos. Por eso es que la obediencia nos lleva a conocer a Dios. La obediencia hace que nosotros podamos conocer a Dios. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30 dice, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Yo no puedo conocer a Dios sino amándolo. Es la única manera que yo lo puedo conocer, amándolo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Dios nos ha dado su palabra no solo con el propósito de instruirnos. Él quiere que nosotros lo conozcamos a través de la palabra. Mire que nos da todos los medios, todos los recursos, todo lo que Él cree es para volver a restablecer nuestra relación con Él y que lo conozcamos como fue en el origen. ¿Sí? Todo lo que Él hace, lo hace así. Él dice que nosotros debemos, lo que Él quiere es que a partir de lo que nosotros sabemos humanamente, ese conocimiento que tengamos, lo hagamos tan bien hecho, ¿sí? A conciencia, que cuando nosotros lo hagamos con esa excelencia de lo que nosotros sabemos, sabiendo que Dios es sublime, que Dios es perfecto, ¿sí? Y que nosotros nunca lo podríamos alcanzar si no es a través de Cristo. Entonces Él dice, Él sabe que no nos puede exigir a nosotros eso hasta que haga la obra en nosotros. Entonces Él dice, listo, yo te di un don, ¿cierto? Yo te di un oficio. Entonces, ¿qué conocimiento? Señor, pero bueno, yo tengo ese don y hasta anoche tú me diste una palabra profética que yo tenía el don del maestro y yo nunca lo he ejercido, jamás yo le he enseñado a nadie. Entonces, por favor, ayúdame porque yo no sé cómo es eso. Entonces Dios me empieza a instruir y me empieza a dar para perfeccionar ese don para Él. Entonces,
lo que me está diciendo a mí es, ese conocimiento que tú tienes, ¿sí? Con respecto a lo que yo ya te hablé que tú eres, hazlo lo mejor que tú creas, lo mejor que tú entiendas, hazlo. Eso es lo que nos pide Dios a nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Sí? Por estar pensando en todo esto, y yo voy a hacer, y yo voy a, y meternos en todo, y querer todo, y cuando nosotros eso no lo vamos a poder lograr. Él nos está diciendo, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Él lo que nos está pidiendo es ese conocimiento, por eso es que Dios dice, oiga, lo mínimo que pueden hacer, ir a la iglesia los viernes y llegar temprano. ¿No lo podemos hacer? ¿Sí? Lo mínimo, o sea, hay cosas, yo les pongo ese ejemplo, pero yo no sé, ayúdenme con más ejemplo. Lo mínimo que nosotros podemos hacer, hacerlo con que nosotros creemos. Nosotros decimos, no, o sea, cuando Dios nos pide puntualidad en el culto, es que si el culto empieza a las 7, yo llego a las 7:20. No, o sea, todos sabemos que si el culto es a las 7, llegamos a las 7 o antes de las 7. ¿Sí? Un ejemplo. ¿Sí me explico? Eso es lo que yo sé en mi conocimiento que yo puedo hacer con mis fuerzas y que lo puedo hacer excelentemente. Eso es lo que Dios me está pidiendo. No más. Y a cada uno en el área que está pidiéndole, en lo que cada uno haga. Por ejemplo, a Saúl, el de la alabanza, le dice, Saúl, usted tiene que llegar a los cultos temprano para que usted ministre en la alabanza. Entonces, ¿qué tiene que hacer Saúl? Dios le dio el don. ¿Qué tiene que hacer él? ¿Venir aquí a ensayar y tocar como caiga? No, él tiene que tomarse un tiempo, preparar la canción, ¿cierto? Meterse en él, para que en eso solito que le está pidiendo, es que es en eso solito, eso es tan poquito, prepararse y cuando venga aquí a hacerlo con excelencia, Dios se va a glorificar. Si en lo poco yo le soy fiel, eso es lo que nos está pidiendo Dios. Dios no nos dice que seamos los hombres y mujeres orquestas, que hagamos 30,000 cosas. No nos está pidiendo eso. Nos está pidiendo que en lo que Él nos da, nosotros lo hagamos con excelencia. ¿Mm? Para yo amar, yo debo creer en Dios. Si yo no creo en Dios, ¿cómo voy a amar lo que yo no creo? ¿Sí? Yo debo conocer a quien amo, qué es lo que amo, yo tengo que conocerlo. ¿Y cómo lo hago? La palabra dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de vuestro corazón. Jeremías 29:3. Si la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no nos damos la oportunidad de conocer a Dios, ¿cómo lo vamos a conocer? Uno tiene que empezar, ¿cierto? ¿Sí? Si yo nunca tomo la decisión, si solamente me la paso pajaroneando en la iglesia y voy a los cultos y solamente voy, yo cumplo y me devuelvo y mi vida sigue común y corriente, pero de verdad yo no hago un alto en mi vida, de verdad un alto a conciencia de decir, bueno, ¿será que sí es cierto todo esto? ¿Será que de verdad hay un Dios que sí existe? ¿A un Dios al que todo eso que dice la palabra realmente es Él? Y tomar un tiempo y darle una oportunidad a Dios para que se manifieste en mi vida. Para yo poderlo conocer y para poderlo amar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Y cómo podemos nosotros conocer a Dios? ¿Cómo lo podemos conocer? ¿Ustedes qué creen? ¿Que cómo lo podemos conocer? A través de la palabra, ¿cómo más? A la oración, ¿cómo más? ¿Ah? Humillándonos.
a través de Cristo. A través de Cristo. Nada más y nada menos a través de Cristo. Tan difícil, ¿no? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, de Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cuál es la clave para conocer a Dios? Entender que nosotros por sí mismos no podemos hacer, nosotros no podemos conocer a Dios. Que es imposible que el hombre pueda conocer a Dios. Es imposible, la clave es esa. Señor, Dios, tú existes, no existes, yo no lo sé, Señor. A mí me han hablado de un Dios, yo no sé si es así o no es así, Señor, porque toda mi vida la vivo independiente de ti, a pesar de que yo de labios digo que tú eres Dios, pero mi corazón está lejos de tus cosas. Si tú no me ayudas, Señor, y si tú no me das a conocerte a través de Cristo, yo no lo puedo hacer. Es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire por qué. Mire lo que dice Romanos 3:11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que por la ley nosotros no conocemos a Dios. Entonces, ¿por qué somos tan legalistas? ¿Por qué nos condenamos todo el tiempo? ¿Por qué quieren que el profeta les diga pecadores asquerosos, inmundos? Mire lo que están haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan legalistas? En Cristo soy participante de la promesa hecha a Abraham. Entonces necesito 3 personas. Necesito a el pastor Gustavo, aquí. Paraditos porque no nos vamos a demorar. Aquí en la mitad. Necesito a Franci acá. Y necesito a Franci acá. Y a Pilar acá. Entonces, Dios le da una promesa a Abraham. Entonces, aquí tenemos a Abraham. Le da una promesa. ¿Qué le dice? ¿Cuál es la promesa que Dios le dio a Abraham? Y que de la que nosotros hoy somos partícipes. ¿Sí? ¿Cuál es la promesa? ¿Cómo? Que tendrás descendencia. Él hizo un pacto con él y le dijo, y de ti haré una nación grande, ¿cierto? Grande, y para ti serán todas las bendiciones, ¿cierto? Hizo una promesa a Abraham, ¿cierto? Entonces Abraham iba marchando en la promesa y todos sus seguidores iban marchando en la promesa y viviendo en la promesa. Pero hubo transgresiones, ¿cierto? Pero esta gente sí está actuando y como se están moviendo. Y entonces vino la ley. Y la ley les empezó a decir el pecado. Les empezó a decir, no adulteren, no roben, no idolatren, no mientan. Empezó la ley todo el tiempo. No. ¿Y a través de quién era que decía Dios la ley todo el tiempo? A través de sus profetas, ¿cierto? El profeta, no hacen, irresponsables, mentirosos, adúlteros. El profeta siempre estaba diciéndoles, no. Entonces, y después vino el cumplimiento de la promesa dada a Abraham en Jesucristo. Y Jesucristo vino con la gracia, ¿cierto? Vino con la gracia. Entonces, y a través de Cristo empezamos a conocer a Dios, porque la ley no reconcilia. El que reconcilia es Cristo, con Dios, quien nos lleva al origen, ¿cierto?
a la promesa. Entonces, él dijo, la ley viene por un tiempito mientras llega la gracia, mientras se cumple la promesa, el cumplimiento de la promesa, que es Cristo. Y él nos va a enseñar cómo nosotros volvernos a Dios para que sea cumplida la palabra, la promesa. Pero la promesa, ¿quién es? Cristo. ¿Y en quién se cumple la promesa? En Cristo. ¿Y las bendiciones a quién se cumplen? En Cristo. O sea que todos nosotros lo recibimos a través de Cristo. Entonces, si Él recibe bendición, yo recibo bendición. ¿Sí? Si Él recibe prosperidad, yo recibo prosperidad. Pero para eso yo tengo que ser uno en Cristo. ¿Sí? Si yo no soy uno en Cristo, yo no recibo nada. Y yo puedo estarme arrodillando, Señor, pero ¿hasta cuándo, Señor? Dame, pero tú lo dijiste, pero yo tengo que ser uno en Él. Y para yo ser uno en Él, yo tengo que saber qué fue lo que Cristo hizo en la cruz. Pero no de conocimiento, sino de vivencia. Entenderlo, que se ha escrito en mi corazón. Cuando es escrito en mi corazón, yo lo hablo, lo pienso y lo vivo. ¿Sí? Entonces, la ley está por un tiempo mientras Cristo llega. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo no conozco a Dios? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando yo no conozco a Dios? Yo no puedo tener la promesa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vivo? Con la ley. ¿Y la ley todo el tiempo qué me dice? O sea que yo nunca he hecho nada. A mí la cruz me pasó de lado. ¿Sí? Que todo lo que Dios dijo que me iba a dar, entonces no me sirvió. Todo el tiempo me siento culpable, me siento mal, me siento pecadora, me siento que todo lo hago mal, me siento irresponsable, me siento... Pero ¿qué sucede cuando viene la promesa? La ley se aparta, se aparta. Y yo vivo aquí en gracia, pero no gracia para pecar, ¿cierto? Sino gracia para que mi corazón sea tocado y yo entienda, cuando mi corazón es tocado, yo tengo un cambio. Y ese cambio a mí hace que mi vida cambie y yo deje de hacer las cosas que la ley todo el tiempo me estaba mostrando, ¿sí? La ley me decía, no mate, no. Y yo no, pero yo no entiendo. Pregúntenle a un pecado, a un mundano, ¿usted peca? ¿Y qué es lo que dice? No, yo nunca pequé. ¿Qué dice? No, pero ¿usted qué está hablando? Yo no peco. Pregúntenle a un cristiano. Sí, yo peco. Porque la palabra dice que el que no peca es un mentiroso. Todos los días pecamos. Eso no es verdad. Eso no es cierto. La palabra dice que pecan son los del mundo. No los que tenemos, no los que nosotros hemos recibido el perdón. Entonces Dios dice en un versículo dice que Él perdonó todos los pecados. Y los pecados son pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Entonces yo no puedo, yo estoy en la ley. Cuando yo no conozco a Cristo, no estoy en Cristo y no conozco a Dios, yo todo el tiempo estoy aquí. Y todo el tiempo me siento pecadora. Todo el tiempo pienso que lo que hago, una vez lo hago bien, otra vez lo hago mal, unas veces me arrepiento, Señor, perdóname, Señor, Señor, y yo todo el tiempo estoy mirando en lo externo, el pecado, y que miré mal, y que hablé mal, y que hice una grosería, y que robé, y que mentí, y todo el tiempo estoy mirando el pecado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? Cuando yo entiendo lo que Cristo hizo en la cruz, y cuando yo hago algo que estoy redarguida y yo digo, Señor, espérate un momentico, algo anda mal en mi corazón, porque si mi corazón estuviera bien como debe estar y la gracia de Dios estuviera en mi corazón, yo no tendría esos comportamientos. Entonces yo tengo que trabajar, es que Dios sí se forme en mi corazón. Él, deje de estarse mirando usted, Él, nosotros tenemos que dejarnos de mirar. Es que es algo que, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te agrada, Señor? ¿Cómo me muevo, Señor? A Él. Porque cuando nosotros miramos la palabra, nosotros decimos, Señor, entonces, perdóname que yo me porté mal en mi trabajo. Entonces yo digo, Señor, cuando tú trabajas, ¿cómo lo hacías? ¿Cómo era que tú te movías? Señor, mira esta tentación, esto que me vino, Señor, yo no lo puedo resistir.
aquí es, Señor, ¿tú cómo hiciste? ¿Cómo es eso que tú en el desierto fuiste llevado y fue en espíritu, Señor? Y entonces cuando tú fuiste tentado, fue en espíritu, o sea que tú ganaste en el espíritu, o sea que cuando tú fuiste a la crucifixión y caminaste todo ese terreno, tú lo pudiste hacer porque primeramente lo entendiste espiritual. Entonces cuando tú te moviste, tú siempre dijiste la palabra y por eso pudiste llegar a la cruz. ¿Sí me explico? O si no, no lo hubiera podido hacer. Pero eso tiene que ser con Él para que mi corazón sea escrito. ¿Sí? Y yo tengo que dejarme salir de aquí. Cuando el profeta da la palabra, inmundos, pecadores, cáigale el guante a quien se lo quiera chantar. Porque eso le cae es al que no está en Cristo. Porque el que está en Cristo no tiene por qué sentirse así. Entonces, ¿dónde está la madurez? ¿Dónde está la seguridad que nosotros tenemos de las cosas que Dios ha hecho con nosotros? De lo que Dios nos ha hablado, que ha hecho ya en nuestra vida. Pero yo hoy se los digo, y si ustedes no están, mañana el profeta les vuelve a decir irresponsables y se lo vuelven a creer. Porque nosotros tenemos que convencernos de que Él es el que hace, que nosotros nada podemos hacer, que es Él el que hace la obra en nosotros. Y si nosotros creemos que Él la hace y que Él es perfecto, pues la hizo. ¿Sí? Y si no, nosotros aquí siempre vamos a creer que nosotros tenemos que añadirle algo más a la palabra, que tenemos que hacer algo más por la obra redentora, que nos faltó ese pedacito que de pronto la palabra de consumado no era. Siempre tenemos aquí algo que agregarle, pero aquí no. Porque aquí la palabra es, porque Él la ganó. Y Él lo que está esperando es que nosotros la creamos para que Él la forme en nuestra vida, la escriba aquí y nosotros lo hablemos y lo vivamos y tengamos vida eterna. ¿Sí? No podemos nosotros seguir en esa lucha. Entonces cuando Dios nos está dando la palabra y se van a entrar a la tierra prometida y van ¿a conquistar qué? Si cuando nos enfrentemos con los enemigos y nos digan feo, nosotros no lo vamos a creer y vamos a salir llorando creyendo que somos feos. Entonces, ¿dónde está la madurez de lo que Dios ha hecho y ha formado en nuestras vidas? Si nosotros que tenemos que creer es en Jesús, en la obra redentora de Él. ¿Sí? Y esa es la madurez. Esa es la madurez. ¿Sí? Listo, ya pueden sentarse. Entonces, vamos a dejar ahí. Conocemos a Dios por la palabra, conocemos a Dios por la oración, y cuando hay un conocimiento de Dios, hay un cambio en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, la próxima reunión vamos a ver cuál es ese cambio en nuestra vida, ¿sí? Para que nosotros vayamos identificando cómo es que nosotros estamos frente a la palabra, y si realmente qué es lo que la palabra ha producido. Y por último, cuando nosotros tenemos un cambio en nuestra vida, hay una vida de victoria. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera que nosotros tengamos esa vida de victoria? ¿Sí? Porque nosotros en este tiempo estamos escuchando la palabra porque vamos a ser revestidos con ella. Miren, recuerden que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, antes de entrar a la tierra prometida, Dios los empezó a preparar de lo que ellos iban a encontrar allá. Y Dios ya dio una palabra y dijo que van a venir bendiciones para la iglesia. Que van a venir bendiciones para la iglesia. Que Dios va a cumplir en cada uno de nosotros la palabra que ha dado. Y hasta el día de hoy nosotros hemos visto todo el cumplimiento de la palabra. De lo que Dios nos ha hablado, todo se ha cumplido. Pero las cosas que vienen es algo mayor porque va a ser una conquista. Nosotros no nos vamos a conformar lo que hemos vivido en el proceso y Dios nos ha dado. Sí, es una muestra de lo que Él es capaz de hacer, pero lo que viene para nosotros es algo mayor. Entonces, nosotros entramos a la tierra de la prometida, la tierra de la promesa. Vamos a conquistar el primer terreno, y se los vengo diciendo y se los voy a seguir repitiendo. Vamos a conquistar el primer terreno. Allá en ese lado quedan los otros pueblos, ¿sí? Porque ellos no podían entrar a conquistar todo de una, no. Ellos tenían que conquistaban este pedazo y el otro pedazo quedaba. ¿Para qué? Para que ellos lo guardaran para el pueblo de Israel, ¿sí? Porque estos que estaban aquí protegían esto de estos que estaban aquí. Y estos que estaban aquí protegían esto de los que estaban aquí. Y estos protegían de lo que estaban los animales y las fieras que estaban alrededor.
¿sí? Entonces, si ellos mataban a todos, no es que cada uno es un proceso de preparación, pues se los devoraban las fieras. Entonces Dios es sabio, Él sabe cómo es, ¿sí? Nosotros vamos siendo preparados para obtener, y Él sabe cómo es que nos prepara. Pero, nosotros, hay muchos que se quedaron atrás, ¿no? En el desierto, y fueron salvos y no se perdieron. Hay otros que se quedaron, como Moisés, mirando dónde iban a conquistar, ¿sí? ¿Sí? Hay otros que cuando fueron al reconocimiento de la tierra y llegaron y dijeron, uy, mira, ya es que nos vamos a enfrentar a esto. Hay otros que se quedaron ahí, ¿sí? Porque cuando Dios diga, mire, nos vamos a enfrentar a esto, vamos a ver cuántos se van a quedar. Y van a decir, uy, no, es que yo hasta allá, no. Entonces, cuando entren y conquisten, hay otros que se van a quedar aquí, ¿sí? Entonces, los que se queden aquí siempre van a tener que estar cuidando ese pedacito, porque siempre van a estar rodeados de los que están al lado. ¿Sí me explico? Siempre van a tener que estar cuidando ese pedacito, ¿sí? Porque si ellos dicen, de aquí no nos podemos salir porque mire quiénes están aquí, y las fieras que están allá. ¿Sí? Entonces siempre van a estar cuidando. Dios no quiere eso, Dios quiere es que conquistemos este pedazo, luego conquistemos el otro, luego conquistemos el otro, luego el otro, hasta por último ya nos podamos enfrentar a las fieras. Eso es lo que quiere Dios, pero eso es una decisión que cada uno de nosotros toma, ¿sí? Eso es una decisión, y es bueno, porque todo lo de Dios es bueno, ¿sí? No es que yo me quedé aquí, no, ay, mire, y qué dolor y qué sufrimiento y no lo voy a aprovechar. No, todo lo de Dios es bueno. Y donde quiera que nosotros quedemos ubicados, es bueno. Lo importante es que nosotros seamos salvos, ¿sí? Y en ese lugar, si ese es el lugar, ahí vamos a trabajar la salvación, ¿sí? Porque nosotros vamos a saber que es ahí donde Dios nos colocó y que eso es lo que Dios quiere. Entonces el otro viernes continuamos con la obediencia. Entonces, nos despedimos de nuestros hermanos de Argentina y de los demás que nos ven desde Colombia, de otros lugares de Colombia. Dios los bendiga. Entonces, vamos a recoger la ofrenda.